Buenas noches tengan todos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Feliz de encontrarnos una noche más en su casa. Vamos hoy a tocar temas interesantes como todos los jueves. Quien les habla, Rafael Acuña Pictol, desde este subprograma, aclarando conceptos de Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Certificado de Producción Nacional Independiente 32.541. No podemos comenzar nuestro programa sin antes saludar a nuestros patrocinantes, el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui y en su presidente Balmore Rosales. De verdad que para nosotros siempre es un placer. Si usted tiene dudas contables, no lo dude. Pase por el Colegio de Contadores, que allí lo atenderán con mucho cariño y mucho respeto. Bueno, el día de hoy tenemos un excelente invitado, un invitado de lujo. Tenemos al profesor Argenis Osorio, él es licenciado en Sociología, tiene máster en Educación, es comunicador social, tiene un programa bien interesante que es en rítmica que se llama El Timón de la Historia. Por eso el día de hoy queremos abordar un tema bien interesante como es el concepto de paradigma, pero lo vamos a su vez a conjugar con lo que es estos procesos nuevos de educación. Bienvenido, profesor Argenis, ¿cómo está usted? Un placer para nosotros tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias, profesor Acuña, por invitarme a este importante programa, Aclarando Conceptos, en un tema que verdaderamente es crucial e importante. Explicarlo, analizarlo, a los efectos de que internalicemos este concepto tan importante y podamos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Claro, este programa, como usted lo sabe, se llama Aclarando Conceptos y el profesor Osorio quisiera que nos conceptualizara qué es un paradigma. Bueno, un paradigma desde el punto de vista etimológico, esa palabra viene del griego paradeima. Para significa junto y deima significa patrón, ejemplo. Valga decir que desde el punto de vista literal el concepto tiene que ver con un aspecto ligado a, digamos, el modelo, la forma como se relaciona, digamos, la teoría, el planteamiento, pero esto desde el punto de vista literal. Sin embargo, este concepto tiene ribetes más amplios, más importantes desde el punto de vista epistemológico, y cuando lo abordamos ya lejos del ámbito del literal del concepto, etimológico del concepto, y lo abordamos desde el punto de vista propiamente conceptual, valga la redundancia, valga la repetición, cuando lo buscamos como una herramienta importante para comprender algunos procesos sociales, políticos y culturales, evidentemente que tenemos que ensanchar este concepto, y ese ensanchamiento no es otro que un paradigma, es un sistema de creencias, de valores, de técnicas, que una comunidad científica determinada utiliza en un momento histórico a los efectos de interpretar una realidad. Evidentemente, bajo este orden de análisis, los paradigmas cambian de una sociedad a otra, de una época a otra, y es lo interesante pues del concepto de paradigma, porque el paradigma tiene que ajustarse, o para ser más exacto, la sociedad se piensa en base a paradigmas en función pues de los tiempos que cada una de las sociedades va viviendo y se va desarrollando. Profesor Osorio, el filósofo Thomas Kuhn, en 1964 fue el precursor del concepto lo que es la ruptura o la visión paradigmática de lo que es la ciencia como tal. ¿Usted más o menos pudiera conversarnos un poco sobre eso? Sí, Thomas Kuhn tiene un libro muy interesante, un libro de esa década de los 60. El libro se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y este libro podemos decir que es una especie de revolución en el ámbito de la ciencia. Porque hasta ahora se había venido pensando en la ciencia como una actividad que progresivamente viene avanzando, y resulta que Kuhn dice que no es bajo los principios de la lógica, no es bajo los principios de la razón, ni tampoco es bajo los principios del crecimiento, vamos a decir, lineal, que la ciencia se desarrolla. La ciencia, según Kuhn, y ahí es donde está verdaderamente su importancia al aporte científico, es que la ciencia se mueve en base a paradigmas, y que cuando un paradigma se agota,
en base a ciertos y determinados conflictos, porque ya no puede interpretar la realidad, vienen otros nuevos paradigmas. Si usted me permite, le puedo explicar uno de los paradigmas más, vamos a decir, más amados por la humanidad. Más connotado. Por mucho tiempo este paradigma prevaleció, que es el paradigma inventado por Ptolomeo. Nosotros no sabemos dónde sacó Ptolomeo esa concepción. Ptolomeo decía que, bueno, que la Tierra era el centro del universo. Evidentemente que para los filósofos y los religiosos de esa época, esa teoría era una teoría, vamos a decir, agradable, porque colocaba al hombre en el epicentro del universo. Colocaba las cosas humanas, las cosas antropológicas, en el centro del universo. Sin embargo, nosotros, tiempo después, con la teoría heliocéntrica, desarrollada principalmente por Copérnico, y después lo siguió Galileo, y después Johann Kepler, pudieron profundizar y entender que la Tierra era apenas un punto muy pequeño en medio de una galaxia llamada la Vía Láctea y en medio de un sistema planetario donde el Sol regía ese sistema planetario, que por cierto también debemos entender que este sistema planetario era de 9 planetas y en el año 2005 se reunió la comunidad científica astrológica mundial y desertificó a Plutón y lo convirtió en porque Plutón, según los científicos, es un planeta enano. Pero fíjate cómo teníamos un paradigma de lo que es el sistema planetario nuestro, y resulta que en el 2005 ese paradigma se termina y Plutón pasa a ser entonces, en vez de ser un planeta, como el 9º planeta del sistema solar, Plutón pasa a ser entonces, por esos malabarismos científicos, esos cambios de paradigma, pasa a ser entonces Plutón un planeta enano, ¿no? De la misma categoría de Ceres, de Make y de la misma categoría de Eris, ¿no? Que son digamos, planetoides o planetas enanos, para ser más exactos. De tal manera que este paradigma que gobernó la historia de la humanidad desde la época de los griegos hasta bien entrado el Renacimiento, se desborda, ese paradigma se cae, y evidentemente que genera también la ruptura de los paradigmas. No solamente es algo científico, también genera cuestiones judiciales. Usted es abogado. Sí, sí. Este señor Galileo fue encarcelado y murió encarcelado por haber sostenido a través de sus obras el paradigma de lo que uno llama el heliocentrismo. Y evidentemente, el inventor de este paradigma, Copérnico, esperó 2 meses antes de morirse para poder publicar su libro sobre los movimientos estelares de los planetas. De tal manera que tenía mucho miedo de... Entonces, el hecho de los paradigmas también, en los cambios paradigmáticos a nivel de las sociedades humanas, también han generado persecuciones y tienen también, y lo podemos comentar en el desarrollo del programa, tiene un trasfondo eminentemente político también, social, cultural, el tema de los paradigmas. Sí, fíjese que ahorita nosotros nos sentamos y en 10, 15 minutos pues lo podemos esbozar, pero todo eso, como lo estabas explicando en este momento, tiene una connotación jurídica, una connotación social, una connotación económica, connotación política, o sea, engloba toda ruptura de paradigma, engloba una serie de pensamientos, porque un conjunto de científicos deciden en un momento determinado que una verdad absoluta científica. Esto es bien interesante para el desarrollo de este tema. Bueno, mira, hay una cosa que también no debemos perder de vista, ¿no?, con respecto a los paradigmas, ¿no? El hecho de que una comunidad científica se reúna y establezca unos parámetros cognitivos, vamos a decirlo así, y que marque el rumbo de la ciencia, del desarrollo, de la tecnología y de la manera como deben pensar la humanidad, los procesos sociales, culturales, políticos y hasta religiosos. Eso tiene un trasfondo que también hay que analizarlo desde el punto de vista social, hay que analizarlo desde el punto de vista social. ¿Por qué dejamos nosotros en manos de la comunidad científica el destino de la humanidad? Porque ciertos y determinados conocimientos que nosotros algunas veces ni siquiera podemos comprobar están rigiendo los destinos de la humanidad. Parece que ha costado mucho al hombre común y corriente, a nosotros, que somos hombres comunes y corrientes, nos ha costado mucho revisar, investigar por nuestra cuenta, para percatarnos de que ese trabajo científico que se está haciendo se corresponde con la realidad. Entonces aparecen algunos hombres, aparecen algunas mujeres en el desarrollo de la historia, y ahí de entre esos hombres y mujeres, por ejemplo, entre estos grandes hombres estamos hablando de Albert Einstein, estamos hablando de Isaac Newton, estamos hablando del mismo Kepler, entre otros,
que evidentemente con su trabajo contrastan estos paradigmas, pues estos paradigmas llega un momento en que entran en conflicto con ellos mismos, y el mismo desarrollo de la humanidad propicia, el mismo desarrollo de la humanidad va propiciando que estos paradigmas se van agotando, se van desgastando, se van opacando, y entonces ya no sostienen, no son capaces de sostener el andamiaje sobre el cual se monta el conocimiento humano en un momento determinado. Sí, bueno, de verdad que esto lo vamos a seguir desarrollando, pero en el próximo corte. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con el profesor Argenis Osorio. Bueno, me doy cuenta en su semblanza que también es profesor de ajedrez, es de la Asociación de Ajedrez del Estado Anzoátegui, y lo felicito, de verdad que hace una labor espectacular. Fuiste trabajador público durante 30 años, jubilado del Consejo, del Parlamento, historiador certificado, ¿no? Eres uno de los pocos que puede certificar la historia de aquí del Estado, y eso es bien interesante porque es de una manera u otra una autoridad en lo que estamos conversando. Y yo quisiera, porque la gran lucha de estos tiempos, profesor Osorio, es precisamente cómo los paradigmas científicos chocan en estos momentos con lo que es la educación. O no es que chocan, sino que están como en un caminar juntos, rompiendo paradigmas, rompiendo estructuras para una nueva visión educativa. Más o menos pudiéramos hablar sobre el tema. Sí, en principio yo creo que es pertinente definir el concepto de educación. Claro. Cuando hablamos de educación, evidentemente que hay muchos historiadores, hay muchos hermeneutas, hay muchos intelectuales ligados a la educación que dan un concepto totalmente distinto, pero en el fondo podemos manejar un concepto de educación bastante básico. La educación no es otra cosa que un fenómeno, vamos a decir, sociocultural, a través del cual una sociedad intenta desarrollar destrezas, habilidades, competencias en los seres humanos a los fines de que puedan entrar en un proceso de producción, un proceso de crecimiento ciudadano, un proceso de aporte pues, generalizado en la sociedad. Pues más o menos es un concepto básico. De hecho, hay algunos escritores, algunos pensadores en el ámbito de la educación, como el caso de Lev Vygotsky, el ruso, donde él habla que la educación tiene que ver con fenómenos propiamente de lo que son las interacciones sociales. No hay educación sin la interacción social. Pues. Evidentemente que ese planteamiento de Vygotsky rompe con los planes tradicionales de la educación básica, porque evidentemente que la educación algunas veces se monta sobre otros presupuestos, pues no sobre el presupuesto de lo que es la interacción social, que es lo más importante para Vygotsky, ¿no? El tema de la relación entre paradigmas y educación podemos cifrarlo en los siguientes términos. La educación está anclada a los paradigmas sociales de la época. Cuando la Iglesia Católica y los filósofos griegos, durante la Edad Media, por ejemplo, generaron las universidades, todos esos planes de estudio estaban montados sobre los paradigmas de la época. Cuando se estudiaba teología, cuando se estudiaba filosofía, medicina, cuando se estudiaba los temas ligados a astrología, todo eso, evidentemente que estaba ligado al paradigma. Ahora, cuando los paradigmas se resquebrajan, se rompen, la educación tiene que replantearse. La educación tiene que reposicionarse. Es lo que llamaba Derrida, el filósofo francés, llamaba la decodificación. Hay que empezar a decodificar, pues. Es decir, todos esos conceptos, y por cierto el programa se llama así, Aclarando Conceptos. Y de paso déjame decirte en un intervalo muy pequeño que el inventor del concepto es Aristóteles. Aristóteles es el padre del conceptualismo, porque sin conceptos, y esto es algo que es bueno tenerlo siempre presente, sin conceptos el mundo sería totalmente un caos. Claro. El concepto es una especie de paraguas, vamos a decirlo así, es una especie de bastón a través del cual nosotros nos movemos por el mundo intelectual sin necesidad de estar, digamos, aclarando cada palabra que decimos. Pues. Usted me entiende, el que me escucha, los que nos escuchan nos están entendiendo porque manejan los mismos conceptos que nosotros manejamos. De tal suerte, pues, que una sociedad, un mundo sin conceptos sería un mundo totalmente caótico. Entonces, volviendo al tema de los paradigmas y su vinculación con la educación,
Normalmente donde está fallando la educación es cuando se rompen algunos paradigmas y el sistema de formación, de información, de capacitación sigue montado sobre los viejos paradigmas. Por ejemplo, aquí en Venezuela nosotros tenemos que producir una llamada revolución copernicana en el campo de la educación. Y lo digo con toda propiedad porque hemos estado investigando el tema, hemos estado analizando algunos autores, algunos de épocas pasadas y otros más contemporáneos. Por ejemplo, aquí está Malcolm Knowles, que es el padre de la llamada andragogía. Está Luis Bertrán Prieto Figueroa, que es venezolano, un hombre muy ligado a los temas del Estado docente. Sí. Están incluso algunas tesis de Dewey, de Pestalozzi, que son, digamos, materias educativas. Aquí en Brasil incluso está un escritor, Paulo Freire, que el hombre ha revolucionado el campo de la educación en Brasil, en Latinoamérica, y muchos de estos conceptos de estos grandes pensadores, estos grandes educadores, no han sido incorporados todavía a los planes de estudio latinoamericanos. Y yo creo que ahí tenemos una deuda con nuestras generaciones que debemos empezar a revisar. Yo creo que ya esa educación bancaria, esa educación memorística, donde el alumno aprende, memoriza, presenta un examen y después sale y se le olvida a la semana lo que presentó, esa educación evidentemente hay que eliminarla. Hay que ir a la educación, al aprendizaje significativo, que es el aprendizaje donde lo que tú conoces, donde lo que tú aprendes lo puedes practicar y lo puedes desarrollar. Evidentemente entonces, bajo esa óptica creo que la renovación de los paradigmas son urgentes, son necesarios, porque así como hay grandes paradigmas, también hay pequeños paradigmas. Hay una situación con respecto a la educación y los paradigmas. Nosotros estamos acostumbrados, venimos de una formación donde el docente es el que sabe y el otro es el discente. O sea, simplemente está allí para absorber una serie de conocimientos, no importando si son verdades medias, absolutas o relativas, sino simplemente están allí para absorber. Esa ruptura de esos paradigmas no es muy sencillo tampoco. No es sencillo porque tenemos que reeducar a los educadores. Nosotros somos profesores y sabemos de lo que estamos hablando. O sea, tenemos que reeducarnos a veces nosotros mismos porque nosotros aprendimos bajo un sistema de memorización. Sí, es que la educación como tal, el proceso de formación cultural de un hombre, de una mujer, no solamente tiene que ver con la información que recibe, también se trata en algunas oportunidades de desaprender. Es algo que pareciera un poco ilógico, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo formarme desaprendiendo? ¿Cómo puedo yo formarme desaprendiendo? Y es que precisamente algunos conceptos, por ejemplo, alumno, que significa sin luz, algunos conceptos como por ejemplo el profesor, ¿no?, que es el que sabe y el alumno es el que no sabe, esos conceptos ya incluso han sido desmontados por algunos autores. Si usted, por ejemplo, se imbrinca dentro de lo que es la educación andragógica, que es la educación destinada al adulto, allí se están manejando categorías de análisis totalmente distintas. Por ejemplo, ahí se habla del profesor como un facilitador, ya no es el sargento, ya no es el teniente, ¿no? Es un facilitador, ni siquiera es el que enseña. No. Vamos a estar claros, el que guía. El profesor no enseña, sino que todos los procesos educativos lo que hace el profesor es moderarlo, ¿no? El profesor se convierte en un moderador, más no en un enseñador. Porque según Platón, y algunas tesis que manejaba Platón allá en el pórtico de la llamada filosofía griega, Platón decía que nadie enseña a nadie, desde la perspectiva educativa, nadie enseña a nadie. Y cuando le preguntaban a Platón, bueno, ¿por qué usted dice que nadie enseña a nadie? Bueno, sencillamente porque ya todo ser humano lo conoce todo y lo que necesita es a alguien que lo guíe para que él pueda por sí mismo descubrir ciertas y determinadas verdades que subyacen en su propia intelectualidad. De tal manera, entonces, que el alumno ya no es alumno, sino participante. Y cuando llegamos a un aula de clase, valga decir, un aula inteligente, colocamos sobre la mesa, todos los que llegamos allí, colocamos sobre la mesa nuestros bagajes culturales, nuestros conocimientos. Es como que usted llegue y usted traiga unas mandarinas, el otro traiga unas manzanas, el otro traiga unas peras, el otro traiga unos mangos, y los ponemos sobre la mesa, y ahí aprenderemos entonces la capacidad nutritiva de cada una de estas frutas, cómo se reproducen estas frutas desde el punto de vista vegetal, y el profesor es el que está, digamos, moderando el evento. Y entonces todo esto se convierte en un escenario donde hasta el profesor incluso aprende. Claro.
porque se trata precisamente de eso, la educación. No sabemos, claro, pero cuando nosotros preguntamos desde el punto de vista de cuál es el paradigma que ha sostenido la educación como un proceso autoritario, del cual todos nosotros hemos sido víctimas, nos percatamos de que la educación tiene un alto contenido conductista. El conductismo es una corriente de pensamiento psicológica que se inaugura a principios del siglo XX y que muchos de nuestros centros educativos y muchos de nuestros planes de estudio están relacionados con el conductismo. Claro, entendiendo que todo es un proceso, que esos grandes cambios se logran cuando agarramos y levantamos nuestra voz y decimos, mira, es necesario cambiar estos sistemas. Por eso está este programa, Aclarando Conceptos. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa, Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa, Aclarando Conceptos, con el profesor Argenis Osorio. De verdad que es muy interesante este tema de los paradigmas. Cuando nosotros observamos un teléfono de hace 100 años, nos damos cuenta que era un disco que le dábamos vuelta y podíamos comunicarnos con una central y esa central a otra. Ahora vemos un teléfono actual y resulta que el teléfono prácticamente habla. Si vemos un vehículo de hace 100 años, también era prácticamente un vehículo de cuerda, que para que arrancara el motor había que darle con una llave y todo un sistema, y ahora vemos un vehículo actual y prácticamente parece una nave espacial. Si vemos una lavadora, eran prácticamente unos palos que se movían en un tronco, en un cajón de madera, y lo vemos ahora, bueno, prácticamente lo que tienes que tocar es un botón y la lavadora funciona. Ahora, veamos un salón de clase actual y veamos una foto de un salón de clase de hace 100 años. Nos daremos cuenta que son los mismos pupitres, los mismos cuadritos, los mismos mapas en las mismas paredes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hemos roto con ciertos paradigmas a nivel del tiempo, pero el paradigma que trae realmente la transformación no lo logramos. De hecho, la Biblia, profesor Osorio, te habla del buey viejo y el buey joven. Usted enyuga al buey joven al lado del buey viejo para que ese salón de clase funcione de una manera u otra. De verdad que está muy interesante su posición con respecto a lo que es la revolución educativa, rompiendo paradigmas. Pudiéramos desarrollar un poco más sobre lo que estábamos aquí podemos comenzar con una pregunta. ¿A quién le interesa una transformación radical, sustantiva en el ámbito educativo, por no decir Venezuela, a Latinoamérica? Por solamente hablar de nuestra región. Porque ¿a quién le interesa un cambio sustancial y sustantivo, un cambio importante en el tema de la educación? Evidentemente que tienen que ser a nuestras autoridades políticas, a los hombres y mujeres que rigen los destinos de la política nacional. Muchas veces hay más tiempo para otras cosas desde el punto de vista político que para el tema educativo. Yo creo que es hora que en Venezuela y en Latinoamérica nosotros empecemos pues a pensar qué es lo que está pasando con la educación y cuál es el nuevo rumbo que tenemos que darle a la educación, porque los tiempos que corren son tiempos de nuevos paradigmas y todavía la educación nuestra sigue siendo una educación arcaica, tradicional, ligada al memorismo, ligada a las aulas de clases tradicionales. Ahora, yo creo que esto pasa muchas veces porque no se ha revisado la literatura y los aportes que grandes hombres han hecho al ámbito de la educación. Yo tengo entendido, y de paso lo he analizado, lo he estudiado, por ejemplo, cuando nosotros revisamos un autor tan importante como Howard Gardner, que es el precursor de la llamada inteligencia múltiple, cuando nosotros revisamos esas tesis, cuando nosotros vemos las tesis de Edgar de Bono, ligadas al pensamiento paralelo, al pensamiento lateral, cuando nosotros incluso leemos algunas historias, algunos libros de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional, nos percatamos que todas estas grandes herramientas, todos estos grandes postulados científicos de carácter psicológico y social, no han sido manejados ni han sido vertidos en nuestros planes de trabajo, en nuestros planes de estudio.
Creo que se sigue todavía manejando la imagen maniqueísta, dualista, de una educación totalmente simple, ¿no? De una educación instrumental, de una educación donde solamente se está preparando al hombre y a la mujer, se está preparando para el hecho productivo, ¿no? Y no se está manejando una educación con ribetes espirituales, no se le está dando un verdadero nutrimento del alma al ser humano, porque hemos entendido desde el punto de vista cartesiano que la educación debe regirse por, digamos, algunos postulados, vamos a llamar inductistas, de que la educación tiene que ir de lo simple a lo complejo, de que la educación tiene que plasmarse en el epicentro de lo que uno llama un materialismo ramplón, ¿no? Evidentemente que tenemos que ir un poco más allá. La educación del hombre, la educación del ser humano, tiene que ir a aspectos espirituales, tiene que ir a aspectos axiológicos, ¿no? La axiología, entendiendo por axiología esa rama de esa disciplina de la filosofía que tiene por objeto de estudio los valores, hacia allá debe apuntar una educación integral del ser humano. Hasta ahora lo que hemos visto son algunos aspectos de la educación ligados a que, bueno, gradúate para que trabajes. Gradúate para que ejerzas una profesión, ¿no? Y incluso cuando cumples con ese objetivo tan importante, porque no podemos decir que no es importante, vas a ejercer tu profesión como médico, como abogado, como sociólogo, y entonces resulta que te conviertes en un ser prepotente, en un ser que no tienes alma, y en un ser que cuando te relacionas con los demás, no pones en evidencia, no pones sobre el tapete, que también eres un ser humano y que la educación tiene que engrandecerte desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista humano. Entonces, hacia allá tiene que apuntar nuestra educación y esa ruptura de paradigma pasa por romper con algunos mitos, algunos espejismos, de que no me gustaría incorporar, digamos, algunas tesis de algunos autores que son anglosajones, de algunos autores que no pertenecen al ámbito latinoamericano. No, hay que romper con todas esas visiones parciales, porque cuando nosotros hablamos de Lev Vygotsky, el ruso, estamos allí entendiendo, cuando hablamos, por ejemplo, de David Ausubel, cuando nosotros hablamos de Malcolm Knowles, cuando hablamos de Luis Bertrand Prieto Figueroa, cuando hablamos de Paulo Freire y de tantos otros educadores, del mismo Simón Rodríguez, que lo tenemos abandonado, que solamente Simón Rodríguez lo mencionamos porque es el padre, el profesor de Simón Bolívar, pero los tenemos abandonados. ¿Acaso nos hemos leído los libros de Simón Rodríguez? Porque Simón Rodríguez tiene una personalidad muy nutritiva. Si ustedes quieren conocer un poco, digamos, ese perfil de ese personaje tan importante como Simón Rodríguez, yo recomiendo una obra de Arturo Galpriete que se llama La isla de Robinson, una obra maravillosa, donde se pone de manifiesto un perfil más ancho, más competente, más saludable, más entendible, pues, de este gran personaje, del cual nosotros tenemos que todavía buscar muchos elementos de Simón Rodríguez, de Andrés Bello, de Cecilio Acosta, del mismo José Martí, el cubano José Martí, y así tantos otros pensadores, pero normalmente cuando hacemos los pensos de estudio, los planes de estudio, los estamos haciendo, entonces comienzan los padres y representantes, muchas veces no te metas con mi hijo, a hacer algunas marchas, pero bueno, ¿por qué estás marchando? ¿No te interesa que tu hijo tenga una formación holística? ¿No te interesa que tu hijo no solamente se conozca el binomio de Newton, sino que también conozca tesis de lo que es el cristianismo, de lo que es incluso la religión como un aspecto universal del hombre? No te interesan esas cosas, no te interesa que tu hijo o tu hija tenga rudimentos de psicología ligada a la inteligencia emocional, no te interesa de que si nosotros avanzamos progresivamente vamos a romper el mito del llamado coeficiente intelectual que Binet plantó como un paradigma en el mundo, y mucha gente hoy en día dice, yo tengo 137 de coeficiente intelectual, yo soy más inteligente que tú, yo soy más inteligente que el profesor de física, ¿no? Porque yo tengo 137. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De unos números? ¿Acaso la inteligencia se reduce a unos números? Esa es en la concepción de Alfredo Binet, pero cuando nosotros revisamos las inteligencias emocionales, nos percatamos de que un campesino en una comunidad rural, como por ejemplo el Atico, como por ejemplo en Capiricual, ese campesino cuando va a sembrar, él sabe la fecha exacta en que puede sembrar. Claro. Cuando él va a cortar un árbol, él sabe la fecha exacta en que debe cortar ese árbol, y eso es una especie de inteligencia natural que nadie quiere reconocer. Okay. Fíjate lo importante del aporte que estás haciendo, porque estás haciendo un gran aporte con este programa, se está haciendo un gran aporte.
Las corrientes de pensamiento del siglo XIX-XX era una corriente industrialista. Necesitaban mano de obra para la revolución industrial. Entonces generaron ese cambio de paradigma de lo creativo, del pensamiento creativo, de la comunicación a veces hasta cultural, la eliminaron para generarle una necesidad de que si no pasa por la universidad y trabajas en la empresa, en la empresa y eres la mano de obra de la empresa, entonces no te realizas como ser humano. Eso le castró, de una manera u otra ha castrado esa libertad de pensamiento y esa revolución en el pensamiento. Y el mismo hecho de haber sacado, de una manera u otra, haber sacado a Cristo de las escuelas, que eso tampoco se justifica. Por eso, pero eso lo vamos a desarrollar en el próximo corte. Vamos a un corte y ya volvemos. Programa Aclarando Conceptos desde Anzoátegui Televisión. Primero es lo nuestro con el profesor Argenis Osorio. Profesor Argenis Osorio, este programa ha traído bastante, creo que tiene bastante fruto y bastante tela que cortar. Pero yo quisiera saber, lo dejamos al aire el corte anterior, el haber sacado a Dios de la educación, el temor de Dios de la educación. ¿Usted cree que eso ha sido correcto? Bueno, aquí le puedo responder de la siguiente forma. Históricamente han habido dos grandes paradigmas y la humanidad ha marchado en función de esos dos grandes paradigmas. El paradigma de la razón, de la lógica, que lo representa la ciencia, lo encarna la ciencia, y el paradigma de la fe, que lo encarna, para decirlo en una palabra general, la religión. Estos paradigmas son contrapuestos, estos paradigmas son dicotómicos, se excluyen mutuamente, y eso ha sido un grave error, excluir estos paradigmas, porque más bien de lo que se trata en este momento es de buscar la manera y la forma de que estos paradigmas se junten. Yo creo sinceramente, y los últimos hallazgos científicos así lo determinan, las últimas investigaciones así lo determinan, creo sinceramente que lo que hay que establecer es un puente entre la ciencia y la fe, entre la ciencia y la religión, porque en vez de estar distanciada, más bien creemos que se complementan. Y llega un momento determinado en que la ciencia ya no tiene nada que responder sobre algunos temas, y entonces tenemos que recurrir a la fe. En lo particular, yo profeso el cristianismo, soy cristiano evangélico, y al mismo tiempo soy sociólogo. Pudiera parecer eso algo digamos, contrapuesto. Pero resulta que a través de la sociología y a través del cristianismo yo he aprendido, y de hecho estoy ejerciendo como maestro del evangelio en algunas digamos, reuniones familiares pequeñas, en algunas células, en algunas iglesias, y me ha ayudado mucho la sociología al tema del enfoque del cristianismo. Y creo que en líneas generales, nosotros debemos juntar la ciencia con las creencias de fe, a los efectos de profundizar el conocimiento del ser humano desde una perspectiva antropológica más ancha. Ya basta de que la ciencia piense y crea que lo que no se puede tocar, de lo que no se puede medir, de lo que no se puede percibir o meter en un laboratorio, no existe. Que las introspecciones, por ejemplo, el conductismo, por ejemplo, cuestiona profundamente el tema de las introspecciones, cuando dice que la imaginación, la intuición, la conciencia, eso verdaderamente son cosas que no se pueden fiar. La psicología no puede montarse sobre esos temas, porque la psicología debe montarse sobre la conducta. Y resulta que esos son graves errores, porque las introspecciones forman parte del conocimiento humano. Y en el ámbito, por ejemplo, también notamos con mucha preocupación que los científicos critican fuertemente a la gente que se liga a la fe, incluso se burlan de los que preconizamos la fe como una forma, como una manera de abordar el tema de la salvación en Cristo Jesús. Se burlan de eso, pero nosotros no nos burlamos de ellos. Nosotros, por ejemplo, yo fui religiosamente a la escuela y aprendí todos los paradigmas que ellos nos vendieron. Y estoy consciente de que la ciencia tiene muchos elementos y tiene muchas cosas importantes que hay que aprender. Pero también ellos tienen que saber de que hay muchas cosas de la fe que ellos desconocen, que tienen que aprender, y si no quieren aprenderla, que por lo menos la respeten. Claro.
que por lo menos la respeten y que ciertas de estas cosas que son importantes deben ser incorporadas a los planes de estudio. No debe incorporarse al plan de estudio para que el muchacho, digamos, se vincule a una tesis, a una denominación espiritual particular. No, sino trabajar el tema espiritual desde una perspectiva holística, desde una perspectiva integral, que el joven sepa que existe un universo infinito, de que ese universo infinito fue creado a imagen y semejanza de un Dios, y de que evidentemente las tesis, por ejemplo, de la ciencia, como por ejemplo la tesis del evolucionismo, son tesis que verdaderamente no pueden explicar, y no pueden probar, ni probar satisfactoriamente esta materia. Sí, mira, fíjate, te estoy escuchando y me estoy acordando de un libro que leí que no tengo suficiente fe para ser ateo. Se llama el libro. Y cuando hablamos de estos temas son bastante álgidos, bastante complejos, pero la explicación darwiniana nunca ha dado la solución real de lo que es el hombre, el ser como tal. Porque si nosotros nos vamos a lo escrito, que bueno, son más o menos 6.000 años. Entonces en 6.000 años no ha habido evolución. Entonces solo hubo evolución antes de esos 6.000 años. O sea, no han logrado probar sus tesis. Y regularmente en ese mismo libro que estoy mencionando, ellos nombran a casi todos estos científicos que han negado de una manera u otra, durante toda su carrera han negado la existencia de un poder divino creador. Y al final de sus años, al final de sus teorías, ellos terminan diciendo, no, es que aquí tiene que haber algo poderoso que creó esto por la perfección de la creación. Pero no estamos, y eso mismo rompe con ciertos paradigmas. Entonces, yo quisiera que nosotros dijéramos, porque no es la religión como tal, profesor Osorio, no es la religión como tal, porque en la religión hay muchas religiones. Es lo que tú sientes en el alma realmente, porque hay algo que está escrito ya en nuestra alma. ¿A ti alguien te enseñó a que matar era malo? ¿A que alguien te enseñó a que robar era malo? O sea, hay cosas que están escritas en nuestro propio corazón. ¿Cómo le explica la ciencia? Bueno, ese tema, claro, es un tema, vamos a llamar alternativo al que estamos desarrollando. Pero sin embargo es bueno precisar algunas cosas que son de vital importancia. Okay. Lo central, lo medular en este caso, es que el hombre, la mujer, en los sistemas educativos, en cualquier sociedad donde nos encontremos, debe tener dentro de los planes de estudio el tema de la espiritualidad, para hablar de un concepto muy ancho, ¿no? Muy amplio, ¿no? La espiritualidad. Así como se manejan, se tratan de desarrollar algunas habilidades motoras en el niño, así como se tratan de fortalecer algunos procesos creativos, el tema de la espiritualidad, el tema de los valores no puede ser descuidado, el tema de la historia, de la filosofía, del humanismo, no puede ser descuidado en los planes de estudio. Esas sociedades industrialistas, como usted bien señala, esas sociedades postindustriales, porque estamos viviendo las sociedades postindustriales, nos han conducido a tener tecnócratas, nos han conducido a tener altos gerentes, que eso es exitoso y eso es muy bueno, pero yo digo entonces, ¿dónde están los hombres y mujeres, los profesionales con inteligencia emocional? ¿Dónde está el médico que no solamente te toma la atención, sino que te pregunta si comiste o no comiste? Si tienes problema con tu esposa o no tienes problema con tu esposa. Sí. Es posible que la enfermedad esté ligada a esos procesos. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, de humanizar la educación por la vía de darle una importancia a la educación, incluyendo la filosofía, la historia, el arte y las cuestiones de índole espiritual. Sí, bueno, de verdad que este tema de los paradigmas es un tema bien interesante. Me gustaría que se despidiera de nuestra audiencia, profesor Osorio, y bueno, ya ser invitado próximamente a otro programa de Aclarando Conceptos. Bueno, muchas gracias, profesor Acuña, muy agradecido por la invitación. También quisiera agradecer al personal técnico, lo felicito por el personal técnico que tienen, son gente muy
muy asertivas, te ayudan mucho con los temas pues ligados a lo que es la televisora. Y eso es bueno, tener un equipo de esas características. Pues. Y entonces obviamente me siento honrado pues, de estar en su programa y de haber desarrollado un tema tan importante como es el tema de los paradigmas y el vínculo, el puente que existe entre los paradigmas y la educación. Muchísimas gracias, profesor Osorio. Bueno, hemos llegado al final de este programa. No se les olvide que para hacer el bien usted no necesita ley. Pero antes de irnos, vamos a Hechos Contables con el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. El CENIAT puede calificar a cierta categoría de contribuyentes como sujeto pasivo especial, sean personas jurídicas, personas naturales o fondos de comercio. Pero solamente las personas jurídicas son agentes de retención de IVA. Se retiene el 75% del IVA que está en cada factura del proveedor. Hay que entregarle un comprobante de retención a más tardar los 2 primeros días hábiles del periodo siguiente y enterar el IVA retenido por cada quincena. No cumplir con la retención tiene una multa del 500% del tributo no retenido. Cumple oportunamente y evita sanciones.